Bueno, entonces vamos a dar inicio a la continuación del módulo de SIRA. La clase de hoy corresponde específicamente al tratamiento del SIRA. Soy Andrés Felipe Hernández, para los que aún no me conocen. El tutor de la clase pues, es el doctor Humberto Guevara. Entonces, las guías actuales para el tratamiento del SIRA fueron publicadas en el año 2019 en la revista de Cuidado Crítico. Estas guías emiten 15 recomendaciones y un algoritmo terapéutico para la fase inicial del SIRA. Hay 4 recomendaciones que tienen un alto nivel de evidencia, hay 4 recomendaciones que tienen un bajo nivel de evidencia, hay 7 opiniones de experto y hay 3 aspectos que las guías no se atreven a emitir ninguna recomendación teniendo en cuenta la evidencia actual controversial que existe. Vamos a ir desglosando cada uno de los ítems que menciona la guía y vamos a ir viendo qué evidencia actual existe pues, acerca del tratamiento para estos pacientes. Entonces, como generalidades, nada más para recordar lo que hemos visto en las clases anteriores, el SIRA pues sabemos que es un proceso inflamatorio a nivel pulmonar que va a generar edema pulmonar no hidrostático y este edema va a ser rico en proteínas. Trae como consecuencias graves una hipoxemia muy severa en la mayoría de los pacientes, hay una disminución de la compliance pulmonar, hay un aumento del shunt y hay un aumento importante también en el espacio muerto. La definición más reciente y la más aceptada pues, es la definición del consenso de Berlín, que es la que el SIRA se caracteriza por la presencia de una lesión clínica conocida o nueva dentro de los últimos 7 días o que un paciente con síntomas respiratorios presente empeoramiento. Esto combinado con la hipoxemia, que se determina por una PAFI menor de 300, en un paciente que está ventilado con PIP como mínimo con 5 centímetros de agua y que tiene opacidades bilaterales, como podemos ver en esta radiografía, que no se explican porque el paciente tenga falla cardíaca o porque tenga sobrecarga de volumen. Entonces, para hablar de la epidemiología del SIRA, la mayor parte de la epidemiología se ha obtenido de este estudio. Este estudio se llama LungSafe, es un estudio publicado en el JAMA en el año 2016. Es un estudio internacional prospectivo, multicéntrico, que se realizó en más de 29,000 pacientes en 50 países diferentes. En este estudio, el SIRA representó el 10% de los ingresos de los pacientes que ingresaron a cuidados intensivos y el 23% de los pacientes que requirieron ventilación mecánica en cuidados intensivos fue secundario a SIRA. Uno de los datos importantes de este artículo fue que la mortalidad en el SIRA, pues obviamente dependió de la gravedad y llegó a ser del 40% en el SIRA leve y hasta del 45% en pacientes con SIRA grave. Otro de los resultados importantes de este estudio fue que el médico de urgencias solo pudo identificar el SIRA en el 40% de los casos. Y este retraso en el diagnóstico es importante porque va a generar una demora en la implementación del tratamiento que fundamentalmente pues, va a ser la ventilación mecánica. Entonces aquí en esta tabla podemos observar que de todos los pacientes que se incluyeron dentro del estudio, 3.022 pacientes se diagnosticaron con SIRA y 2.813 pacientes, que corresponde aproximadamente al 90% de los pacientes, desarrollaron falla respiratoria aguda en las primeras 48 horas del SIRA. Es decir, si vemos que la definición nos dice que normalmente puede ser hasta 7 días después de que se genera una alteración orgánica, vemos que el 90% de los casos se van a presentar en las primeras 48 horas. Otro dato importante que acabé de mencionar es que el 60% de los pacientes que tenían SIRA no fueron diagnosticados como tal por los médicos que atendieron estos pacientes. Y podemos ver que dentro de las principales enfermedades que van a ser factor de riesgo para que el paciente pueda desarrollar SIRA está el EPOC, la diabetes, que el paciente tenga inmunosupresión o que tenga tanto falla cardíaca como falla renal crónica. En este lado vemos que dentro de los principales factores de riesgo para que se desarrolle el SIRA, pues está la neumonía con el 60% de los casos, es decir, un paciente que está con una patología pulmonar y presenta empeoramiento de los síntomas y cumple con todos los criterios que conocemos de SIRA. Y en segundo y en tercer lugar vemos la sepsis extrapulmonar con un 16% de los casos y la aspiración con un 14.2% de los casos. Vemos que hay muchas otras causas que nos pueden generar SIRA y que casi siempre tenemos en mente que únicamente la neumonía no las puede generar, pero pues hay muchas otras patologías que nos pueden desencadenar esta patología. En esta gráfica podemos observar que dentro del estudio los ajustes en la ventilación mecánica se hicieron únicamente en 2/3 de los pacientes.
La ventilación mecánica protectora es la que está en el cuadro izquierdo en la parte inferior y son los pacientes que se ventilaron con menos de 30 de presión plató y con menos de 8 mililitros por kilo de volumen tidal. Vemos que un porcentaje menor, pero que es importante, no se tuvo en cuenta la presión plató como meta de protección pulmonar y tampoco se tuvo en cuenta el volumen tidal como meta de protección pulmonar. Y en un número también mucho menor, pero que igual importante, no se tuvo ni en cuenta ni la presión plató ni el volumen tidal. En estas gráficas vemos la relación que existe en la del lado izquierdo, en la A, vemos la relación que hay entre el volumen tidal y la presión pico que se va a generar en la vía aérea. ¿Esto qué nos muestra? Que un paciente con un volumen corriente de 8 mililitros por kilo nos puede generar diferentes presiones en la vía aérea. Aquí vemos que nos puede generar desde 15 hasta presiones pico mayor de 39. Y esto va a depender de la severidad del SIRA y de la severidad del compromiso de la compliance pulmonar. En la gráfica B vemos la relación que hay entre el PIB y la fracción inspirada de oxígeno y podemos ir viendo que a medida que el paciente va requiriendo mayor fracción inspirada de oxígeno, vamos a tener que hacer un ajuste en el PIB y probablemente a mayor fracción inspirada de oxígeno pues va a requerir mayor PIB. En esta gráfica C vemos la relación que existe entre la fracción inspirada de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno. Podemos observar que no necesariamente a un paciente que se le administra 100% de FiO2 va a presentar una adecuada saturación arterial de oxígeno. Y esto se relaciona sobre todo con la fisiopatología del SIRA, en la que sabemos que el principal mecanismo por el cual se produce la hipoxemia es el shunt, y el shunt es uno de los mecanismos que no responde a fracciones inspiradas altas de oxígeno. Entonces vemos aquí que los pacientes que mantuvieron adecuada oxigenación, es decir, entre 91 y 97%, no tuvieron más de 80% de fracción inspirada de oxígeno. Entonces es importante tener en cuenta en el momento en el que vamos a ajustar los parámetros ventilatorios de nuestro paciente. Esta otra gráfica que también nos publica el estudio LUNSAFE nos muestra la relación que existe entre la probabilidad de morir en el hospital y la driving pressure y la presión plató. Vemos que en la gráfica del lado izquierdo, que es la gráfica A medida que va aumentando la driving pressure, se relaciona con mayor probabilidad de muerte en el hospital. Igualmente, la presión plató, a medida que va aumentando, pues también se relaciona con mayor probabilidad de muerte a nivel del hospital. Tiene mayor peso estadístico la presión plató que la presión de conducción. Por lo tanto, la presión de conducción podría ser una estrategia de ventilación una vez se ha establecido una adecuada presión plató en los pacientes que están ventilados. Entonces, la primera recomendación que nos emite la guía es que se deben evaluar los parámetros terapéuticos y de ventilación mecánica mínimo cada 24 horas, y esto no tiene una evidencia fuerte, sino que es una opinión de experto. Asimismo, la guía nos presenta este algoritmo en el cual vamos a empezar con el primer escalón, que es el escalón amarillo, donde nos dicen reevaluar los parámetros del ventilador y el tratamiento como mínimo cada 24 horas. Entonces, una vez que se considera que un paciente requiere ventilación mecánica, se debe ajustar la sedación, y lo primero que vamos a hacer en este escalón es ajustar el volumen tidal a un peso ajustar el volumen tidal a 6 mililitros por kilo de peso corporal predicho, solo si el paciente tiene ausencia de acidosis metabólica severa. Probablemente si nuestro paciente tiene acidosis metabólica severa vamos a tener que ajustar aún más o aumentar nuestro volumen tidal. Una vez que se intuba el paciente, se ajusta la sedación y se cuadra lo primero que debe ser, que es el volumen tidal, tenemos que hacer nuestra confirmación de SIRA. ¿Cómo hacemos nuestra confirmación de SIRA? Vemos que aquí al lado derecho tenemos como un checklist de los criterios que debe cumplir el paciente para considerar si tiene SIRA o no. Una vez que se confirma el SIRA, entonces vamos a tener como nuestros principales objetivos. Entonces, lo primero, el volumen tidal de 6 mililitros por kilo, luego una presión plató que debe estar menor de 30, luego el paciente como mínimo se le debe administrar 5 centímetros de agua de PIB, y siempre debemos estar vigilando que nuestro paciente no tenga hipercapnia y los efectos secundarios que se derivan de la hipercapnia, que más adelante lo vamos a ver. Y a pesar de que nosotros ya ajustamos estos parámetros y nuestro paciente sigue con una PAFI menor de 200, lo que va a requerir nuestro paciente probablemente es aumentar los niveles de PIB en vista de que no se pueda ajustar la oxigenación en nuestro paciente.
Si posterior a esta maniobra nuestro paciente persiste con hipoxemia, es decir, una PAFI menor de 150, el paso a seguir es administrar bloqueador neuromuscular en infusión o la posición prona. Si a pesar de esta maniobra nuestro paciente persiste con hipoxemia, el paso a seguir es, y la PAFI está menor de 80, el paso a seguir es discutir si nuestro paciente probablemente pueda ser candidato a un ECMO venovenoso. Entonces, al lado derecho nada más vemos como una checklist dependiendo del tratamiento que nosotros vamos a decidir para nuestro paciente y ver si efectivamente lo podemos utilizar en nuestro paciente o no lo podemos utilizar. Todas estas recomendaciones de que se debe evaluar como mínimo cada 24 horas está basado en este estudio, es un estudio observacional que se hizo en un solo hospital. Sin embargo, este estudio demostró que estar evaluando de forma sistemática los parámetros ventilatorios en la fase inicial del SIRA generó cambios importantes en los parámetros de la ventilación en cerca del 75% de los pacientes que se incluyeron dentro del estudio. Esos cambios se asociaron con una disminución importante en la presión meseta, se disminuyó aproximadamente en menos 2 centímetros de agua y una disminución en la presión de conducción aproximadamente en menos 3 centímetros de agua. Al generar esta mejoría en estos parámetros de ventilación, los pacientes presentaron mejoría en los índices de oxigenación y por ende pues una mejor repercusión en la mortalidad. La siguiente recomendación que nos emite la guía es el ajuste del volumen tidal. Como ya lo vimos en el algoritmo, ahora vamos a ir desplegando cada una de las recomendaciones. Entonces, el volumen tidal se debe ajustar a 6 mililitros por kilo de peso corporal predicho en ausencia de acidosis metabólica grave y esta es una recomendación fuerte. La segunda recomendación respecto al volumen tidal es que la ventilación mecánica se debe aplicar a todo paciente, estos parámetros de protección pulmonar se debe aplicar a todo paciente que ingresa a la UCI. Y esto porque debido a lo que vimos en el estudio LUM-6, en un muy alto porcentaje de los pacientes que ingresan con SIRA no son diagnosticados. Por lo tanto, estos parámetros ventilatorios deben ser para todos los pacientes que están ventilados en la UCI y no solo para los que, no solo en el momento en el que se haga el diagnóstico de SIRA. Otra cosa importante a tener en cuenta en el ajuste del volumen tidal es que probablemente ese volumen bajo de 6 mililitros por kilo nos va a generar hipercapnia en el paciente, entonces siempre debemos estar pendientes del valor de CO2 de nuestro paciente. Sabemos que el CO2 a nivel pulmonar genera vasoconstricción directa y esto nos va a generar un aumento de la presión pulmonar. El valor máximo que podemos permitir de CO2 va a ser 50 milímetros de mercurio, idealmente pues debe estar menor de este valor. La frecuencia respiratoria máxima en nuestros pacientes ventilados con SIRA debe ser de 30 respiraciones por minuto, esto con el objetivo de evitar que nuestro paciente pueda presentar hiperinsuflación dinámica. Se debe disminuir el espacio muerto instrumental para poder controlar aún más la hipercapnia, esto lo hacemos acortando el circuito, acortando la longitud del tubo, bueno, eso se refiere básicamente al espacio muerto instrumental. Y otra recomendación para poder controlar los niveles de CO2 es utilizar un humidificador caliente. Desde el año de 1980 más o menos se empezó a cuestionar ya como la importancia de utilizar estos parámetros de protección pulmonar en los pacientes que estaban ventilados. Entonces se empezaron a realizar varios estudios, sin embargo esos estudios se realizaron en pocos pacientes, lo único que ellos empezaron a estudiar fue nada más utilizar volúmenes corrientes bajos sin tener en cuenta los valores de CO2. No encontraron resultados que generaran un impacto clínico porque a pesar de que ellos disminuían el volumen corriente, los pacientes se seguían muriendo igual. Sin embargo, más adelante se dieron cuenta que probablemente esa mortalidad era relacionada con un aumento en los niveles de CO2 que no se tenían en cuenta en el momento en el que se realizaba el ajuste de la ventilación mecánica. Entonces, en el año 2000 se publica este estudio en el New England Journal. Es el estudio ARMA, es un ensayo aleatorizado multicéntrico el cual incluyó 861 pacientes y se buscó comparar una estrategia de protección pulmonar versus una estrategia de manejo tradicional en ese momento como se ventilaban a los pacientes. Entonces vemos que como que el manejo tradicional en ese momento era ventilar a los pacientes, como lo vemos aquí en la tabla del lado izquierdo, a 12 mililitros por kilo de peso corporal predicho. El grupo de control de este estudio se hizo a 6 mililitros por kilo de peso predicho. Se tuvo como objetivo en el grupo control una presión plató menor de 30
y en el grupo de la ventilación tradicional, como se venía haciendo a través de los años, menor de 50 centímetros de agua. Y ya lo que tenía que ver con la frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración y el modo de calcular la PIB en estos pacientes fue dependiendo de FIO2, como lo dice el protocolo ARTS.net, que luego pues, lo vamos a mencionar. Entonces, básicamente lo que se hizo fue disminuir el volumen tidal y tener una presión meseta objetivo menor de 30 centímetros de agua. Este estudio se tuvo que terminar antes de terminar su población objetivo, debido a que, como lo vemos aquí en la tabla del lado derecho, tuvo una reducción muy importante en la mortalidad. Los pacientes que se ventilaron con volúmenes tidales bajos tuvieron una mortalidad del 31% versus 40%, ¿no? Entonces, adicional a eso, los números de días libres de ventilación mecánica durante los primeros 28 días fue también un valor muy significativo respecto a la ventilación tradicional que se venía haciendo hasta ese momento. La incidencia de barotrauma también fue menor y los días de falla orgánica diferente a la falla pulmonar, los días libres de falla orgánica, pues fue mucho menor en el grupo de control. Por lo tanto, este estudio pues, tuvo un gran impacto en la práctica clínica y fue desde aquí donde ya se empezó a hablar de la importancia de utilizar parámetros de protección pulmonar en los pacientes que presentaban síndrome de dificultad respiratoria aguda. Posteriormente, en el año 2015 se publica este estudio en la Revista Americana de Cuidado Crítico Respiratorio y es un estudio prospectivo, también multicéntrico, que se incluyeron 482 pacientes. En este estudio se hicieron dos grupos y se comparó una ventilación tidal con un volumen mayor de 6.5 mililitros, como lo vemos en la gráfica derecha, o una ventilación tidal con un volumen menor de 6.5 mililitros por kilo. Este estudio fue muy importante porque demostró que cuando se configuraba la ventilación mecánica y desde el inicio con volúmenes mayores de 6.5 mililitros por kilo, la mortalidad llegaba a aumentar hasta en un 23%. Y cuando después de que ya se configuraba la ventilación inicial en los pacientes con un volumen de menos de 6.5 mililitros por kilo, pero se aumentaba en tan solo 1 mililitro por kilo, la mortalidad aumentaba hasta en un 15%. Entonces, en la gráfica del lado izquierdo, podemos ver que estos pacientes que inicialmente la ventilación mecánica se configuró con volúmenes menores de 6.5 mililitros por kilo y a esos pacientes se le hacía una disminución del volumen tidal inicial, que es la línea continua que vemos a este lado, también había una disminución en la probabilidad de sobrevida. Y esto probablemente relacionado con una disminución del volumen minuto, y esa disminución del volumen minuto iba a generar también hipercapnia en los pacientes. Por lo tanto, volúmenes tidales tan bajos también pueden ser perjudiciales para nuestro paciente. Aunque esto estadísticamente no fue significativo en comparación con los pacientes que se ventilaron más de 6.5 mililitros por kilo, y luego de que esa configuración inicial fue de más de 6.5 mililitros por kilo, y se realizó un incremento en el volumen tidal después de que se configuró a 6.5 mililitros por kilo, es la línea que vemos acá que está punteada. El paciente también, este grupo de pacientes también tuvo una disminución de la probabilidad de supervivencia. Entonces, importante mencionar pues que volúmenes tan altos son perjudiciales y volúmenes tan bajos pues también pueden llegar a ser perjudiciales. Posteriormente se publicó este estudio, fue un estudio que se publicó en el 2017, es una revisión sistemática de la Sociedad Americana de Tórax. En este estudio analizaron 7 ensayos clínicos con aproximadamente 1.500 pacientes y en este estudio se concluye que la mortalidad no fue menor para los pacientes en los que se utilizaron volúmenes bajos o presiones bajas en comparación con los volúmenes altos. Sin embargo, este estudio sí encontró una mortalidad mucho menor cuando los volúmenes bajos se empezaron a combinar con PIB alta en los pacientes que tenían SIRA moderado o severo. Entonces es aquí, a partir de este estudio, cuando se le empieza a dar importancia a la presión de conducción, así como lo vimos en el estudio LUMSAFE, que los pacientes con presión de conducción menor tenían menor mortalidad. A partir de este estudio, pues se le empieza a dar un poco más de importancia a la presión de conducción.